Ahora vamos a hablar de qué es la hepatitis A. La hepatitis A es una infección que se da en el hígado y es muy contagiosa ya que está causada por el virus de la hepatitis A, conocido como VHA. Está presente en lo que son las heces de las personas que se llegan a infectar y se suele transmitir principalmente por el consumo de alimentos o de agua contaminada. ¿Qué es la hepatitis A y cómo se transmite? La mayoría de las personas que se llegan a contagiar de hepatitis A, en este caso, llegan a ser personas que se encuentran en áreas con poca higiene y que se han infectado por este virus. La infección de hepatitis A causa una enfermedad hepática que no es crónica y rara vez es fatal, pero causa síntomas que llegan a ser debilitantes y una hepatitis fulminante, que es la falla hepática aguda y suele ser fatal. ¿Quiénes están en riesgo de contagiarse por hepatitis A? Las personas que están en contacto directo con alguien, con una persona infectada de hepatitis A, personas que viajan a países donde hay un mayor riesgo de contagiarse de hepatitis A también tienen un aumento en la peligrosidad de contagiarse por esta enfermedad, hombres teniendo relaciones sexuales con otros hombres y personas que usan drogas tanto de inyección como si no. También miembros de hogares que son cuidadores de un adoptado reciente de países donde la hepatitis A es común y en personas con desórdenes en la coagulación como la hemofilia. También en la gente que trabaja con primates no humanos. Bueno, ahora tenemos cómo se transmite la hepatitis A. Antes que nada, la hepatitis A es una infección que se da en el hígado y va a estar causada por el virus de la hepatitis A. La principal vía de transmisión para este virus es vía fecal oral, lo que significa que una persona no infectada puede llegar a infectarse al momento de ingerir agua o alimentos contaminados van a estar contaminados por heces de una persona infectada. Entre las principales formas de contagio incluimos el consumo de alimentos o agua contaminadas, tal y como ya se mencionó, incluyendo aquí frutas, verduras, mariscos y de hecho también alimentos congelados o mal cocidos. Un ejemplo de aquello serían los mariscos crudos, ya que, bueno, en caso de que estos provengan de aguas contaminadas. También tenemos las condiciones sanitarias deficientes, ya que el riesgo va a aumentar cuando la persona no tiene acceso al agua potable, a sistemas de alcantarillado, o también a prácticas de higiene básica. El contacto cercano con personas infectadas, puesto que este virus se puede propagar fácilmente entre personas que viven en la misma casa o que tienen una relación estrecha. También va a ser común el contagio entre personas que tengan cierto tipo de prácticas sexuales, como es el sexo oral anal o digital anal. Y por último, la manipulación de alimentos por parte de personas infectadas, ya que si una persona que está infectada no se llega a lavar las manos y empieza a manipular alimentos, pues los va a contaminar y así es como va a empezar a transmitir el virus de una persona a otra. Y por último tenemos el periodo de incubación. El tiempo que transcurre desde que una persona se expone al virus hasta que empiezan a aparecer los síntomas es de 15 a 50 días, con un promedio de 28 días. Durante esta etapa, la persona ya puede haber iniciado a contagiar a otras personas, pero, o sea, bueno, no obstante, esta no va a saber que estuvo enferma, ya que va a ser una persona asintomática, sin embargo va a ser portadora. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre los signos y síntomas de la hepatitis A. Primero recordar un poco que el periodo de incubación abarca de 10 a 15, de 10 a 50 días, con un promedio de 28 días. Los signos y síntomas de la hepatitis A varían de leves a graves y pueden incluir lo siguiente, que puede ser fiebre, fatiga, pérdida de peso. También vamos a encontrar náuseas, vómito, excremento color barro, dolor abdominal, dolor en articulaciones, una artralgia, así ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel. eh, no todos los pacientes que estén infectados tendrán los síntomas. Unos van a presentar un tipo y otros van a presentar otros. Los adultos tienen signos y síntomas, tienen más signos y síntomas que los niños.
y la gravedad de la enfermedad y los resultados fatales suelen ser más altos en grupos de edades avanzadas. Los niños menores a 6 años no suelen experimentar síntomas notorios y solo el 10% desarrollan ictericia. Entre adultos y niños mayores, la infección suele causar síntomas graves, con la ictericia ocurriendo en el 70% de los casos. En cuanto a la incidencia o prevalencia de la hepatitis A en el Ecuador, primero hay que entender que todo va a depender del año y de la región de la cual se esté hablando. Por ejemplo, en el año 2015 se indicó, se reportó una incidencia promedio nacional de 32,8 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí las provincias más afectadas fueron las de Cañar y las de la Amazonía. En esta gráfica, tomada de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, nos habla sobre las incidencias de las enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Haciendo énfasis en la hepatitis A, podemos ver que la gráfica pues, nos indica que hay una cantidad de 33 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora, basándonos en la actualidad, podemos ver que en el año 2024, hasta la semana epidemiológica número 7, se reportaron 182 casos de hepatitis A en todo el Ecuador, siendo aquí la provincia de Morona Santiago la más afectada, reportando una cantidad de 54 casos de la patología o de la enfermedad. En cuanto a la edad afectada, podemos ver que van a ser niños de 5 a 9 años, específicamente siendo el sexo masculino el más afectado. Prosiguiendo con el diagnóstico de la hepatitis A, va a ser muy importante la detección de anticuerpos específicos en la sangre. Tenemos los anticuerpos VHA y IgM, los cuales nos van a indicar que hay una infección aguda o reciente, y los anti-VHA y IgG nos indicarán si la persona posee una infección pasada o presenta una inmunidad adquirida frente a esta enfermedad. También es muy importante realizar pruebas hepáticas que nos ayuden a evaluar el funcionamiento del órgano, es decir, del hígado, y aquí lo que se va a hacer es la medición de las enzimas alanina aminotransferasa y aspartato aminotransferasa. La cantidad elevada de estas enzimas en sangre nos ayudará a indicar que hay daño hepático. Bueno, les voy a hablar sobre el tratamiento para la hepatitis A. Como tal, el tratamiento se enfoca en el alivio de los síntomas mediante el reposo, una dieta balanceada, una buena hidratación y evitar el consumo de alcohol y medicamentos que puedan afectar al hígado. En la mayoría de los casos, la recuperación de los síntomas tras una infección puede completarse en pocas semanas o meses sin dejar complicaciones a largo plazo. Como tal, no existe un tratamiento específico para la hepatitis A, un antiviral, no existe, sino que como tal el tratamiento se va a basar en contrarrestar los síntomas que el paciente vaya a presentar. La terapia va a pretender mantener comodidad, equilibrio nutricional adecuado, incluyendo el reemplazamiento de fluidos perdidos en vómitos y diarreas. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la prevención. La prevención es clave y se va a basar en 3 puntos principales. La desinfección, que aquí contamos con el frecuente lavado de manos, especialmente luego de ir al baño y antes de manipular alimentos, que aquí vamos a tomar en cuenta el segundo punto. Y el tercer punto, que es la inmunización, pues se toma en cuenta las vacunaciones. Esta es altamente efectiva y recomendada, sobre todo para personas que van a viajar a zonas con alta prevalencia de esta enfermedad o que presentan un mayor riesgo de exposición a la misma. Aunque no existe un antiviral específico para la hepatitis A, esta suele ser una infección autolimitada. ¿Qué significa esto? Que el organismo va a poder combatirla por sí solo.